tema de la ministración particular, o sea, de persona a persona, como hermanos, qué ministración podemos darnos en qué diferentes momentos. La semana pasada vimos dos, que eran la exhortación, ¿verdad? El exhortar, el alentar, el ministrar a una persona que pueda estar en necesidad. Y ahora vamos a continuar con dos ministración o servicio que podemos hacer de persona a persona. Abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer del 13 al 16 como referencia, ¿ya? Porque saben que estamos estudiando los medios de gracia y estamos tomando casi todos los pasajes que podemos requerir. Pero en esta porción creo que habla más claramente del compañerismo que podemos tener los unos a los otros. Cómo nos ministramos los unos a los otros. Ese ministerio personal a las personas, a individuos como nosotros. Cristianos o no cristianos, ¿no es cierto? Porque servimos a los que están de casa, pero también servimos fuera de casa. Así es que dice ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, estamos aquí en esta noche, delante de tu presencia, seguros, Señor, de que tú estás en medio de nosotros, ministrando nuestras necesidades, queriéndonos hacer crecer en la gracia, disfrutar, Señor, de todas aquellas cosas que tú has dado para nuestra vida, para que nos ayuden en la piedad y en el crecimiento y en el contentamiento los unos por los otros, para que en medio de todo tiempo duro o difícil, conflictivo, tú puedas estar, Señor, ahí reinando y ayudándonos, Señor, cada día a ser más como tú, a ser, Señor, hacedores de tu palabra. No solamente oidores. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos profundamente de que se haga esto realidad en nuestras vidas, para que tú te hagas visible a los hombres que no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús, oramos así, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Entonces, la semana pasada terminamos evangelismo, dijimos que había que ser testigos, ¿verdad? Y que no era la enseñanza y la propagación, ¿de qué? ¿Qué es el evangelio? Es Cristo, ¿no es cierto? El evangelio es Cristo y es conocer la historia de Cristo y poder transmitirla a otros. Decir cómo Él se encarnó, cómo se hizo hombre, cómo vivió entre nosotros una vida perfecta, cómo nos justificó gracias a esa vida perfecta, cómo murió y cómo resucitó de entre los muertos y cómo ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Eso es importante. Nuestras vidas, cuando están conscientes de eso, en cualquier situación, nosotros podemos enfrentar cualquier situación. El evangelio tiene el poder de enfrentar cualquier circunstancia en nuestra vida. Enfermedad, oramos por los enfermos. Carencia económica, Dios puede abrir la puerta de los cielos, conseguirnos un empleo. Así que el evangelio, cuando tu vida y la mía están en diferentes situaciones o circunstancias, es lo que más necesitamos recordar, creer y confesar. Amén. Si estás enfermo, recuerda que por sus llagas ya fuiste curado, que Él tomó nuestro lugar en la cruz para que la muerte no tenga poder sobre nosotros. Y si la enfermedad que tenemos nos va a conducir a la muerte física, pero jamás a la espiritual, porque ya hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Tenemos esa vida espiritual que por causa del pecado antes estábamos separados de Dios, pero por causa de la obra de Jesucristo, de ese mensaje, de esa buena noticia, como ustedes siempre le llaman al Evangelio, de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, hemos sido restaurados y hemos sido reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Qué feo es estar peleado con alguien, ¿no? Al menos cuando tú quieres tener una relación con esa persona y de pronto has hecho cosas que ha ofendido, que ha herido a la otra persona y la relación no va bien. Y tú no sabes cómo solucionarlo. Era imposible reconciliarnos con Dios. Lo habíamos ofendido a Dios, habíamos transgredido las reglas que Él nos había dado de convivencia. Por lo tanto, no había forma. A menos que fuera pagada la culpa. A menos que fuera pagado la ofensa. Y no había forma que nosotros lo pagáramos en nosotros mismos. Y Cristo Jesús lo hizo. Por eso dicen que Él cargó toda la ira de Dios. Muy bien, cuando nosotros tenemos presente el Evangelio, somos testigos de Dios, nos llenamos del poder de Dios, porque no podemos ministrar el Evangelio sin estar llenos del Espíritu de Dios. Dijimos también que teníamos que cumplir un ministerio personal a individuos como nosotros. Esto debía hacernos volver y mirar al pecador con mayor atención, ¿no es cierto? A las personas que como nosotros han estado apartados, separados, desconociendo la historia del Evangelio y sabiendo la obra poderosa que Dios ha hecho para reconciliarlos con Él, debería hacernos volver para mirarlo con más atención y acercarnos, ¿no es cierto? Y en ese acercamiento, ¿qué debemos hacer? Confrontarlo, alentarlo, decirle que hay un camino cuando está desesperado y dice, no hay salida para este problema, decirle que sí hay una salida, que hay alguien que nos puede hacer salir de ese problema. Y tú le puedes ser testigo de cómo Dios te sacó de las tinieblas a la luz. ¿O no? Porque tenemos que tener esa convicción, hermanos. Porque esta parte en la que vamos a terminar los medios de gracia en la iglesia, porque está dentro de los medios de gracia el ministerio personal, debemos recordar que el apóstol Pablo, ¿qué dice? En Colosenses, eso lo vimos la semana pasada, yo estoy haciendo un repaso. En Colosenses 3:16, instrúyanse unos a otros. Aconséjense unos a otros con toda, ¿qué cosa? Sabiduría. Y la sabiduría es más que conocimiento, ¿no es cierto? Tiene que ver con cuando ya el conocimiento va unido al consejo de la palabra de Dios y tú tomas, ¿verdad?, de la ciencia, de la sabiduría, de la sapiencia de Dios, del consejo que está en su palabra, y ya no vives conforme a tu propia filosofía ni a tu propio esquema, sino a la sabiduría de Dios. Entonces, una de las cosas, dijimos, que tenía que ver con el ministerio personal unos a otros, era que podíamos, ¿qué cosa? Estimularnos, alentarnos, exhortarnos. Y aquí en el pasaje que hemos leído, ¿qué está haciendo Pablo con Timoteo? En el verso 13. Entre tanto que voy, ¿qué le dice? Ocúpate. El cristiano no puede ser ocioso. El cristiano tiene que estar, ¿qué cosa? Ocupado. Ocupado en las cosas que ayudan a su vida piadosa y que ayudan a su crecimiento espiritual. Eso es lo importante. Yo a veces digo, pero ¿por qué las personas... ¿Por qué los cristianos tenemos que andar con esa carga o ansiedad si estamos haciendo las cosas que Dios nos manda a hacer? Porque de repente estamos ocupados no en las cosas que Dios nos manda que nos ocupemos. Acá dice claramente que el cristiano debe estar ocupado. Lo primero que vimos, el primer medio de gracia, ¿cuál era? La palabra de Dios. Muy bien, me alegro por lo que dijeron, la palabra de Dios. Y entonces esa debe ser nuestra primera ocupación. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, a su Timoteo, ¿no? Siempre decimos que esa es una forma de decir mi pequeño, mi hijo. Porque para Pablo, Timoteo, que era su nombre, era su hijo espiritual. Porque Pablo no sabemos si tuvo hijos naturales, ya que no menciona la Biblia que fuera casado o que cuando ya se hizo cristiano. Pero él decía que
Él podía haber tenido el derecho de tener una esposa como Pedro, pero lo había renunciado todo por causa del Evangelio. Pero cuando ganaba un creyente para Cristo, cuando por la gracia y la misericordia del Señor, cuando Él comenzaba a explicar el Evangelio, que supongo ustedes también explican, y ganaba un creyente, Él lo primero que hacía era estimularlo, animarlo a que su prioridad, a que su principal ocupación, ¿qué cosa fuera? La lectura. ¿Qué lectura? ¿Cualquier lectura? No, de las escrituras, de los pergaminos, de los rollos. Y en este caso ya deberían estar incluidos no solamente los pergaminos, no solamente el Antiguo Testamento, sino las epístolas que daban vuelta por las iglesias y se leían, ¿no? Por ejemplo, Pablo escribía una carta a los Efesios, llegaba la carta a la iglesia de los Efesios y a todas las iglesias, y recuerden que las iglesias en ese tiempo no eran los templos como tenemos ahora. ¿Dónde estaban ubicadas las iglesias en ese tiempo? En las casas. Así es que miren, hermanos, qué responsabilidad con los hermanos que están aquí en esta noche, que son padres de familia, madres de familia y esposos creyentes. Vuestra casa, para los ojos de Dios, es un templo donde mora y habita la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y ahí dice Pablo que llegaba, oye, Pablo ha escrito, sí, llegaba la carta, era leído, si tenías esclavos, sirvientes, si eras un noble, porque se convertían los esclavos y los nobles. Y lo precioso es que el Evangelio rompió toda barrera de clases sociales. Dice que se sentaba el jefe de familia, el que sería el dueño de la casa, pero también se sentaban los que eran los sirvientes, los que eran los esclavos de la casa, y todos escuchaban la palabra de Dios y se quedaban asombrados que a todos, sin excepción, el Espíritu Santo los llenaba, los ministraba, comenzaban a verse los dones, el fluir. Algunos de pronto comenzaban a dar profecías, otros comenzaban a hablar en otros idiomas. De repente los esclavos que habían sido traídos de lejos escuchaban el Evangelio en su propio idioma y entendían lo que era la obra de Cristo. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¿Cómo no puede pasar eso en medio de nosotros ahora? ¿Por qué? ¿En qué estaremos ocupados? Pablo le dice, entre que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en tener un conocimiento pleno de lo que es la voluntad de Dios. Qué importante tener el conocimiento pleno de lo que está escrito, ¿no? Acá en nuestro país, ahora que están en estas discusiones políticas, si es legal la vacancia, si no es legal la vacancia, dicen, no, están cambiando la Constitución, no la están cambiando, los juristas la están malinterpretando, ¿no? Y todos estamos ahí. Pero a las finales creemos lo que dicen. ¿Por qué? Porque nunca hemos leído pues toda la legislación, a menos que sea un estudiante de Derecho, ¿no? De repente Santiaguito, que tal vez hoy día no vino, pero él sí tiene que leerse todo. Pero nosotros que no hemos leído no estamos informados. Y lo que dicen, escuchamos que uno dice que sí es legal, escuchamos que el otro dice que no es legal. Entonces Pablo sabía que eso podía pasar en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces la primera demanda en nuestra vida para ministrar personalmente a otros es que tengamos un pleno conocimiento de la palabra de Dios, que esa sea nuestra primera dedicación del día, a tomar un tiempo para meditar en una porción. No tienes que leerte toda la Biblia, ni todo un libro de la Biblia, ni toda una epístola. Puedes leer simplemente un capítulo, porque dice claramente, si leen el 4.1 de ahí de 1 Timoteo en el pasaje que estamos, ¿qué dice? Pero el Espíritu dice claramente, ¿qué cosa dice? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, negarán la fe. ¿Escuchando qué cosa? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si tú no conoces la verdad, es fácil que cualquier charlatán que predique cualquier cosa te convenza y te arrastre. Y hoy más que nunca, hermanos, que hay tantos medios de comunicación. Son buenos los medios de comunicación. Estos aparatitos son una bendición, pero también son una maldición si escuchas de todo y escuchas a cualquiera. Dice, hermano, tú pones, dice, quiero ver, a ver, ¿qué dice 1 de Timoteo 4.1? Te sale ahí 270,000 issues, casos de lo que has pedido. Imagínate. ¿Cómo discrimina quién está teniendo un buen contenido o no está teniendo un buen contenido?
si no conoces tú la pura, la verdad. Entonces, a Pablo dice, esas circunstancias de engañadores, de enseñanzas falsas, no es de ahorita, es desde Pablo. Y Pablo le dice, el contrapeso para eso es mantente ocupado, pero prioritariamente en la lectura, en el estudio de la palabra. La exhortación. ¿Qué quiere decir la exhortación? El estímulo, el consejo, el ánimo. Hermanos, la iglesia no puede ser indiferente. La iglesia tiene que estar preocupada los unos por los otros. Las personas se dan cuenta si están pendientes o no de ti. No, yo me alegré ahora de ver a Misael, porque sé que por trabajo yo le digo, Carlos, yo no he estado viendo a Misael. Ah, no, es que él está trabajando. Ah, ya. Pero debe haber una preocupación en nosotros, los unos por los otros. Y cuando yo, consciente, no veo a ese hermano, tengo que estimularlo, tengo que animarlo, tengo que alentarlo. ¿No? Yo, cuando comenzamos a abrir recién, a reaperturar la iglesia recién, Alicia la comencé a ver venir sola. Y ahí mismo le dije, Alicia, ¿y Petita? Recuerda que siempre venía a la escuela bíblica contigo. Sí, hermana, ya la voy a ir a buscar. Porque acá dice la palabra de Dios, exhortándonos y estimulándose unos a otros. Amén. No te olvides de tu hermano. Esto es parte del evangelio. No eres una isla, no somos una isla, somos un cuerpo. Eso es importante, hermanos, que tú y yo sepamos que somos un cuerpo y que tenemos que preocuparnos los unos por los otros y animarnos y estimularnos a las buenas obras. Miren lo que dice también, y a la enseñanza. Y hermanos, para la enseñanza, qué importante es que nos congreguemos. Bueno, gloria a Dios. Ya ahora todo hay cultos por Zoom, todos son presenciales. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que vamos a tener culto martes, vamos a tener culto jueves, vamos a tener culto sábado y tenemos que darle la prioridad, comenzar a salir de nuestro encierro, comenzar a respirar y decir, Señor, gracias, porque lo primero que, miren cómo un pequeño virus demostró nuestra fragilidad, pero no solamente nuestra fragilidad física, sino nuestra fragilidad espiritual. Qué independientes nos sentimos del cuerpo del Señor. ¿Cuánto tiempo ha tomado que nos sintamos nuevamente reinsertados? Y aún falta, y aún falta. Pero qué importante es lo que Pablo le está aconsejando. A mí, en la mañana el Señor me despertó con este pasaje, porque yo le decía, bueno, Señor, son varios pasajes lo que hay que ver en esta noche. Pero Dios, hermanos, me despertó con este pasaje. Y le digo delante del Señor hasta la tarde, que estaba ahí con mi esposo, preguntándole, haciéndole algunas preguntas para que me ayude, No lograba enfocar como lo estoy viendo ahora, guiada por el Espíritu, la intención de Dios. Porque en cada palabra, en cada escritura hay una intención de Dios para tu vida. Y cuando el Señor a mí me da una palabra, cuando es para mí, amén, ahí batallo hasta entender lo que Dios me quiere decir. Pero cuando me toca compartir, quiero entender lo que Dios quiere decir a la iglesia. Entonces no te estoy diciendo lo que yo quiero decirte, te estoy diciendo lo que Dios te está diciendo. Tú y yo estamos llamados a estar ocupados en las cosas de Dios. Eso no significa que seas ocioso. Ay, ya, hermana, yo me voy a estar ocupada solo leyendo la Biblia. No, si eres una ama de casa, tienes que levantarte temprano, tienes que cocinar, tienes que planchar, atender al esposo. Y si encima de ello tienes un trabajito, irte al trabajito, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba, era maestra en el Suizo, rapidito, en la tarde llegaba, avanzaba a picar las cosas, ¿para qué? Para que en la mañana y ahí pudiera avanzar y luego irme al colegio, y del colegio venía rápido para atender a mis hijos, para que podamos estar, era doble afán cuando uno trabaja y tiene, o sea, la mujer no deja de ser ama de casa, pero eso no significaba que dejara mi Biblia porque, ya estoy, no, hermanos. Tenía que tener un tiempo para leer la palabra de Dios, porque si mi cuerpo necesita que yo coma mi desayuno, mi almuerzo, y antes era hasta mi cena, pero ahora por mi edad ya no puedo cenar, tengo que comer algo ligero. ¿Y mi vida espiritual? ¿Y mi vida espiritual en qué momento le doy de comer? ¿Está más muerta y más seca? Por eso Oseas decía, ¿no? Amós, perdón, creo que les decía el sábado pasado a los jóvenes, ¿no? Que dice que vendrá gente que tendrá hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Y tendrá sed.
pero no de agua, sino de beber de la palabra del Señor. Y entonces si tú no tienes, si no te has estado nutriendo, si no sacas tu tiempo para abrir tu Biblia y leer un pasaje, no leas todo, aunque sea léete un pasaje. Yo ayer estaba bastante atareada, en estos días estoy un poquito atareada, con algunas cosas ya de mamá, ¿no? Y en mi lectura estaba terminando Tesalonicenses y ahí hablaba del trabajo. Tienes que trabajar, tienes que ser esforzado, diligente en tu trabajo. Y yo decía, ay Señor, qué importante es de verdad no dejar de leer. Me voy a quedar con este texto, Señor. Me voy a quedar con que hay que trabajar y hay que levantarse y hay que hacer las cosas de la manera más diligente posible. Ocúpate, hermano, en la palabra y ocúpate en tu hermano. Porque Jesús dijo, yo les mando dos grandes mandamientos. El primero, amar a Dios. Y si amas a Dios, ocúpate de la palabra, ocúpate de lo que Él nos dice y nos enseña. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, exhórtalo, échalo de menos, preocúpate. Somos un cuerpo, pertenecemos a una gran familia. Y tercero, instrúyete para que instruyas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Acá lo tengo, ya lo marqué. Versos 23, 24 y 25 dice, mantengámonos firmes. Miren. Mantengámonos firmes sin fluctuar. O sea, no seamos un péndulo, ¿no? Tic-tac, tic-tac. Sino mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué cosa, hermanos? Para estimularnos al amor. Ya ve que somos como, mi mamá decía, siempre me acuerdo de mi madrecita de esa frase, decía, ay, a su esposo, ¿no? Porque mi padrastro era bien buena gente, bien bonachón, pero como todo hombre, pues así, indiferente, ¿no? Decía, este es un tronco seco, decía. Yo me reía, ¿no? Y realmente, hermanos, realmente es importante mirar esto, ¿no? En la gracia del Señor, ¿qué le dice al hombre? El hombre ame a su mujer, porque los hombres, y no quiero predicarles esta noche solo a ellos, son pocos de mostrar su afecto, son pocos de dar esa palabra cariñosa, esa palabra afectiva, ese abrazo, ¿no? Mi esposo el otro día fue con mi hija, salió y me compró unos moldes de silicona, y yo dije, ¿será de silicona? Ay, Carlitos. En el fondo, por eso ahora les voy a decir lo que hice. Medio que lo menosprecié, lo tuve ahí, ni lo había desenmascado. Y hoy día que he estado haciendo unos cupcakes, dije, a ver, voy a hacer qué tal funciona, ¿serán silicona o no? Y mi hija me dice, sí, mamá, es silicona, me dice. Bueno, preparé unos cupcakes en esos moldecitos, salieron hermosos, parecían una rosa. Ay, le dije a mi amor, ven para acá, te has ganado un beso. Él mueve la cabeza, dice, ay, sí, me tuvo que dar el beso. Dice. Necesitamos la parte afectiva. Necesitamos reconocer el afecto que necesitamos el uno del otro. Y hermanos, a veces un adulto acercarse a un joven, preguntarle cómo estás. De repente el papá no está y tus palabras son como las de un padre a un hijo. Como Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en esto. Para Timoteo parecía que por su timidez, Timoteo era bien retraído, bien así como que no hacía mucho contacto, ¿no? Timoteo tímido. Pero Pablo lo exhorta, le dice, no, vence tu timidez, comparte, habla, reúnete, que nadie tenga tu juventud como algo que menospreciar, sino por lo contrario, tú métete en el asunto. Y ahí lo pueden ver, ¿no?
en el libro de Hebreos dice entonces, estimúlense en el amor, al amor, ¿ah? Y a las buenas obras. O sea, aquí hay una relación afectiva, aquí hay una relación que verdaderamente la persona note que te importa, ¿no? Note que te importa, muestre ese detalle, muestre ese cariño por la otra persona. Qué importante es, hermanos, mostrar el amor y el afecto los unos por los otros. Y acá la palabra de Dios dice, y a las buenas obras. O sea, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, hermanos. Tú puedes estar muy cansado, puedes estar muy agotado, pero si tu hermano toca la puerta y tiene alguna necesidad, atiéndelo, ayúdalo. A veces es difícil, pero en lo que respecte a ti, haz el bien. Dice que Dios nos ha salvado y nos ha librado para buenas obras. Las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, ¿no? Que Dios ha preparado de antemano. Ahora estaba conversando con Rosibel, que me vino a dar una manito, está mostrando el amor al prójimo, y ella me decía, hermana, mi papá era así, mi papá que no era creyente, una vez vino un señor que a mí hasta me dio miedo, pero su papá dice que le dijo, no, quién sabe le estés dando a Jesús, ¿no? Y su papá lo atendió y le sirvió. Y la Biblia ¿qué dice? Que no sabemos si de repente hemos atendido a ángeles, que el Señor nos dirá en aquel día, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer. ¿Eso no dice que del Señor que nos dirá en ese día? Entonces Dios ha preparado buenas obras para que tú y yo las realicemos. Y no son obras que tienen que salir publicadas en el periódico o que tienen que salir en tu página de Facebook. No, hermano. Son obras que solo Dios lo sabe y que tú ni siquiera sabes que la estás haciendo. Por eso, tengamos esa paz y esa tranquilidad de que esa es la demanda del Señor. Y miren, 25. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Miren esa palabra que está apareciendo, ¿no? Constantemente. Exhortándonos. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros hemos copiado muchas cosas que son del mundo y no son bíblicas. Por ejemplo, ay no, ¿qué le voy a decir? No, hermana, se puede resentir la hermana. Acá dice que tú, si ves algo que no está bien en tu hermano, tienes que hablarle. Si tú ves que tu hermano está desanimado, tienes que estimularlo. Si ves que tu hermano no viene, tienes que buscarlo. O sea, acá no dice que tú digas, bueno, cada uno con su problema. No, acá dice que nos estimulemos a las buenas obras y que no nos dejemos de congregar. Entonces, si yo veo un hermano que falta, que no se está congregando, ¿qué debo hacer? Y vivo cerca. Está frente a mi casa. ¿No voy a cruzar esa vereda? Hermanos, estimulémonos unos a otros en el amor del Señor. Y que Dios permita que en todo gesto tú puedas ver siempre la mano del Señor y siempre la demanda de Dios para tu vida. Yo a veces salgo, ustedes saben que me gusta tener flores, ya se han dado cuenta que me gusta tener flores, ¿no? Ven mi casa desde el piso hasta el techo, puras flores. Y a veces veo que lo han quebrado, que lo han roto y seguro que han sentido que yo he estado saliendo y ya lo dejan así quebrado la plantita, pues porque querrán llevarse. Entonces, el otro día salgo y estaba ahí limpiando, ordenando un poco, sacando un poco de suciedad, porque los jardines se ensucian muy rápido, y una señora pasa, me mira y como que me están midiendo, ¿no? Me mide la señora a ver cara de mala, cara de buena, cara de amable, buen vecino, mal vecino, ¿no? Y me dice, señora, regálame una ramita, ¿no? Entonces yo había cortado hace ya días atrás un pedazo de una de las ramas y la había puesto en tierrita porque quería que eche raíz para darle a Sarita, porque gracias a Dios que a Sarita también le gustan las plantitas. Entonces por ahí, aunque mi hijo le dice, no, ya ves tanta planta, pero ella, Sarita, acá esta plantita ya tiene raicita ya. Entonces ya lo había puesto, es de esa rosadita que está dando bien bonito ahí en el jardín, y la miré, ¿no? Y le dije, tenga. ¡Ah!
Ay, ¿cuánto le debo? Me dijo. No, llévelo. Ay, ¿cuántas veces le tengo que echar agua? Se emocionó la señora, ¿no? Y yo digo, Señor, a veces es tan sencillo ser feliz a alguien, con algo tan simple, pero que muchas veces, ¿no? No podemos tener un gesto así, ¿no? De desprendimiento. Dije, ya plantaré otra y ya le voy a dar. Sarita ni sabía, ahorita ya sabe, pero ya estoy plantando otra para que eche raíz. Porque me di cuenta, hermano, que si alguien nos pide, a raíz de estas cosas, ¿no? Porque yo también aprendo junto con ustedes. Yo también mientras leo y estudio la palabra de Dios, me doy cuenta y digo, caramba, qué indiferente soy. ¿Cuántas cosas uno puede hacer? Y cuando he estado viendo a esa señora, ¿no? Con algo tan sencillo, vi que esa era una señora ya mayor, se fue tan feliz, abrazó su plantita y se fue tan feliz. Yo dije, Señor. Pero hermanos, hay un mundo allá afuera que está necesitado de buenos gestos, de buenas actitudes, que no te van a costar una fortuna, solamente te van a costar mirar a la persona como la mira Jesús. Jesús nos dejó una gran enseñanza en cuanto al ministerio personal unos con otros. Él Jesús nunca devolvió a alguien con las manos vacías. ¿Se acuerdan de esa mujer que era sirofenicia, creo, y que quería que le curara a la hija y le dijo el Señor, pero yo no voy a cogerlo de los hijos para darlo a los perrillos, ¿no? Y la mujer le dijo, ¿qué cosa? Aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Y el Señor se quedó así, con esas cosas, como dejando esa historia para que nosotros veamos que nosotros no podemos en ningún momento dejar de hacer el bien. Y inmediatamente Él respondió con todo amor, ¿no? Quiso que ella le revelara lo que había en su corazón. Él ya lo sabía, pero quiso que ella lo expresara. Inmediatamente Él concedió el deseo de su corazón. Hermanos, podemos ministrar. La iglesia primitiva comenzó así. Por eso creció la iglesia primitiva. En Hechos 4:34, ya lo vimos la semana pasada. Vayan a Hechos 4:34. Amén. Pero qué importante es vincular el consejo del apóstol que le da a su Timoteo y que nos está dando a nosotros a través de Timoteo esta noche. En Hechos 4:34 claramente dice la palabra del Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredaban casas, las vendían y tenían el precio y la vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Y eso lo vimos la semana pasada, que la generosidad es parte de la vida de la iglesia. La generosidad es parte de la vida de la iglesia, hermanos. Y cuando nosotros somos generosos, Dios es mucho más generoso, muchísimo más generoso. Pero hay una administración muy importante que Jesús hacía. En Marcos 6:13, vamos a ver algo que Jesús constantemente hacía y que nosotros también podemos hacer. Amén. Dice el Señor, y echaba fuera muchos demonios y ungía, ¿qué cosa? Con aceite a muchos enfermos y los sanaba. La unción de aceite y la oración permanente eran algo continuo en el ministerio de Cristo. Así es que si nosotros sabemos de alguien que está enfermo, de alguien que está atado, que está con una vida llena de odio, de rencor, tú puedes ministrarle trayéndole al pastor, pidiéndole que el pastor ore. Ustedes han visto que a veces el pastor se acerca cuando ve a algún hermano que viene acongojado y enfermo, viene acá al altar, toma del aceite y él va y lo unge. Y dice la palabra del Señor que esto fue una práctica continua en el libro de los Hechos. Eso hacía Pedro. También ellos oraban, ungían y los enfermos se sanaban. Si no, miren Santiago 5:14, ¿ya lo vieron en el Evangelio de Marcos, ahora véanlo en los Evangelios, en las cartas donde estaban ministrando unos por otros. Santiago 5:14 dice, y está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y únjalo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que el ungimiento de aceite no es algo que ha pasado de moda.
Es algo que se debe hacer si hay una necesidad. No necesariamente la persona a quien ungimos tiene que ser hermano. Puede ser algún enfermo que tenga necesidad. Yo he visto cuando nosotros recién vinimos acá a Pachacamac, justamente el señor que es hermano ahora, que era vecino, que nos vendió el terreno, esta parte de acá, porque recuerden que acá hay dos, ¿no? Fue un testimonio grande que él tuvo. Porque un día que salíamos a predicar y compartíamos la fe, llegamos acá a la vuelta a una casa y salieron solo los chiquitos. Está tu mamá, estamos compartiendo el evangelio. Y los chiquitos dijeron, no, mi mamá está adentro, está enferma, está gritando, le duele la barriga. Y hermanos, fuimos a orar. Ahí en ese tiempo estaba Modesta. Fuimos a orar, a interceder por esa señora. Se le fue el dolor y esa señora vino acá a la iglesia con su tribu de hijitos a dar gracias porque había estado bien adolorida y Dios había tenido misericordia de ella. Hermanos, nos hemos olvidado de este ministerio en la iglesia. Nos hemos olvidado de que hay gente enferma, quebrantada, que está haciendo todo lo posible, pero que a veces el seguro solamente los atiende por teléfono. Por teléfono. Pero a veces ese enfermo necesita sentir una mano que llega y lo toca, así como Jesús tocó a esa mujer de flujo de sangre, así como Jesús tocó a ese leproso. Así que no nos olvidemos, hermanos, que tenemos que trabajar con este ministerio de preocuparnos, ¿verdad?, de ministrar de manera interpersonal los unos por los otros. Otro medio importante es el toque personal, ¿no? Ese que tú ores por una persona, le pongas la mano en el hombro y le digas, ven, vamos a orar. Hermano, estoy desesperada, estoy en esta situación. Hermana, vamos a orar. Para eso no tienes que ser pastor, para eso no tienes que tener un cargo importante. Permíteme orar. No sé cómo ayudarte en ese momento, pero permíteme pedir al Señor dirección. Y eso lo vemos constantemente, hermanos, en el libro de los Hechos, en todas las Escrituras. Miren, en la vida de Jesús lo hemos visto siempre. ¿Qué dice Lucas 40:40? Pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, siempre le decían, Jesús, solamente tócala y vivirá, ¿no? Y a veces, hermanos, tal vez tú no lo toques y haya un milagro, porque muchos de nosotros no descubrimos qué don o qué habilidad espiritual tenemos porque no nos esforzamos en saber qué don tenemos. Miren en 1 Timoteo, y tal vez con eso estoy terminando esta noche. No descuides, 1 Timoteo 4:14, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? No descuides el don que hay en ti. Hermanos, tú nunca vas a descubrir tu don hasta que no ministres y sirvas a otro. El otro día vino Pati a mi casa y nos pusimos a conversar un ratito. Y ella me dice, ay hermana, ya usted me ha ministrado. Y yo interiormente dije, si supieras, Pati, que tú me has ministrado a mí. Porque a veces en ese diálogo, en ese descargarse el uno al otro, ya estás trayendo paz, ya estás trayendo. Y no te das cuenta que sin saber tú tienes ese don que Dios te ha dado de consejería o esa palabra de ciencia. Pero nunca lo vas a descubrir si lo descuidas, si no lo practicas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, como Timoteo era tímido, como todos nosotros acá en la iglesia somos tímidos, dice, no descuides el don de Dios que está en ti, ya está en ti, hermanos. El día que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, vino la presencia poderosa del Espíritu Santo a tu vida. Y junto con esa presencia poderosa vino un regalo del cielo, un don del cielo, que tienes que descubrirlo. ¿Para qué? Para esa necesidad personal que tiene tu hermano, para esa necesidad que tiene tu hermano. Otros lo descubren desde joven, ¿no? Yo pienso que Jordan descubrió desde joven su don. Él tiene una habilidad, desde chico yo lo veía, cuando vino chiquitito así, tocaba, había cajón nomás, no había batería. Pero él encontraba el sonido. Entonces él siempre ha sido una bendición para la iglesia desde niñito, desde chiquito. Porque siempre estaba ahí tocando, trayendo. ¿Y cuánto nos ayuda, verdad? Se siente un poco, la liturgia se siente un poco muy fría cuando no hay instrumentos, no hay cosas que ayuden a la alabanza, pero él está sirviendo a través de ese don, no está descuidándolo. Después de aprender la batería, solo ha aprendido la guitarra, porque que yo sepa, acá
Mi querida Erika no ha gastado en una academia para mandarlo. Yo lo habría hecho con el talento que tiene ese muchacho. Pero él de oídos, ahí escuchando, metiéndose, porque él ha sentido y ha descubierto su don. Hermanos, ¿qué dijimos cuando vimos los dones que da el Espíritu Santo? De Romanos 12, de Corintios. ¿Cuántos han descubierto su don? Bueno, los que son maestros, por ahí les han ayudado con un empujoncito. ¿Y los demás, dónde están los otros dones? ¿Dónde está ciencia? ¿Dónde está profecía? Esos dones no han cesado. Claro que no son las profecías como los profetas de otro tiempo, pero es esa palabra profética que te dice, hermana, Dios te va a usar. Emily no cree mucho en esas cosas de las manos y esas cosas. No es que no crea que existen, pero es bien desconfiada. Una vez fuimos a una convención de jóvenes, fue un evento cuando la misión hacía convenciones, y una hermana puertorriqueña vino, se acercó, le agarró las manos, le dijo, Dios va a usar tus manos, y ella que como quería que quitarla. Así ha sido mi hijita, pero preciosa, Dios la ha usado. Es una gran terapeuta. Yo siento mucho gozo en el Señor. Me imagino el mayor gozo que yo pueda sentir, debe sentir su paciente cuando le alivia el dolor. Cuando llegan todos contracturados, duros. Sí, cuando mi nieta preciosa, mi Micaela, que Dios me la bendiga, está descubriendo su don. A veces yo estoy con el cuello que no lo puedo ni hacer así. Ella se sube encima mío y, ¡ay, abuela, qué dura que estás! ¡Uy! Hermanos, ministrémonos unos a otros con el don que Dios. No descuides el don que Dios te ha dado. No descuides el don que Dios ha puesto en ti. Dice, la que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. De repente un día el otro día me llamó Juancito. Juancito Fugaz, pues, no, Fugaz yo le digo. Y me dice, hermana, ¿es cierto eso de que uno le profetizan? Porque me han dicho que voy a ser pastor. Bueno, Juan, ponte a orar bastante, ¿ah? Ponte a orar bastante, porque hay que ver, pues ya si el profeta es real, se cumplirá. Y si no es real, eso quedará por ahí. Y después, ahora me llamó hace poco y me dice, ya he renunciado a ser pastor, alguien me ha dicho que puedo ser misionero. Bueno, pero hermano, usted se ríe, pero por lo menos él está buscando cuál es su don. ¿Usted está buscando cuál es su don para servir al Señor? ¿Ah? Él por lo menos está queriendo saber en qué puede ser útil para la obra del Señor. ¿Ah? Y tenemos que preocuparnos, tenemos que interesarnos. A mí me pareció, me sonreí un poco, pero después dije, gracias Señor, porque por lo menos está interesado en la cosa de Dios, ¿no? ¿En qué puede servirle a Dios? Dice, no descuides. Y el Señor te dice en esta noche, has descuidado saber cuál es tu don. ¿Cuántos años tienes ya en la iglesia? ¿Eres consejera? ¿Eres exhortadora? ¿Eres maestra? ¿Diácona? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu labor? Tienes que preocuparte. Ocúpate, y vuelve terminando en el verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A todos, hermanos, todos deben notar que tú tienes ese don, que Dios te ha dado a ti. No, yo voy a buscar a la hermana Patti porque ella tiene una palabra de sabiduría, ella tiene esa palabra de consejo, ¿no? A mí me encanta cuando yo me siento así medio desanimada a conversar con Isabel. Ella tiene un don de la palabra de exhortación. No, hermana, anímese, no hay nada para nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya, todo lo podemos. Tiene un espíritu, hermano, que ya quisiéramos que los jóvenes lo tengan así. Pero ese es un don. Ese es un don de ella. A ella nada la limita. Ahí, yo me acuerdo que ella me fue a visitar al hospital con todos los hermanos. Gloria a Dios, conversamos todo. Ya no, hermana, vamos a orar, ya oramos todo. Pero ella las veía todas así medias asustaditas. No, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Y todas estaban como incómodas que los otros, ella, gloria a Dios. Yo que quería ir a sentir eso, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque cuando tú estás en tu lecho, lo que tú más necesitas es recordarte que tu Dios es poderoso. Que tu Dios puede levantarte de esa cama de enfermo. Y acá estamos, hermanos, amén. Acá estamos. Porque hay gente que tiene que cumplir su don. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Ten cuidado de ti mismo, hermano. Tu principal enemigo no está allá afuera, no está a tu lado. A veces eres tú mismo. Tienes que creerle a Dios. Si Dios dice que te ha dado un don, que te ha sellado con su Espíritu Santo, que está en ti, úsalo, úsalo. Y nunca vas a aprender a reconocerlo si no lo desarrollas. Oremos. Padre, te damos gracias.
porque tenemos que ministrarnos unos a otros, Señor, y tiene que ser manifiesto, tiene que ser una iglesia, Señor, que se apoye, que ore el uno por el otro, que le ponga la mano en el hombro a su hermano y que le diga, vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor, que se levante cada mañana y se ocupe de su salvación con temor y temblor, y que la palabra, Señor, sea su ocupación permanente. Yo la primera, Señor, necesito este aliento, necesito esta exhortación, que tenemos que enseñar, transmitir, comunicar, no rendirnos, no desanimarnos, Señor. Hemos estado tal vez perezosos, descuidados, pero tú eres poderoso, Señor. Tenemos que imitar a Cristo, aleluya. Tenemos que seguir tus pisadas, y tú andabas sanando, curando, alentando, y tú nos has dicho, Señor, que cuando venga la evaluación final, tú evaluarás las buenas obras que hemos hecho por causa de que el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Por causa de que la obra del Señor se está dando en nosotros. En el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate en nuestras vidas. Haz que nos preocupemos, Señor, por descubrir el don que tú nos has dado y que nos ocupemos en ello, Señor. Que nos ocupemos con temor y temblor. Anima nuestros corazones, alienta nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te daremos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Dios le bendiga, mis amados.